Buenos días, hermanos, les saludo cariñosamente a cada uno de ustedes en nombre de nuestro Señor Jesucristo, y es una gran alegría poder encontrarme con ustedes a través de estos medios. Hoy día, siguiendo con la clase del libro de Hechos, eh, trataremos el capítulo 9 y la lectura bíblica la encontramos del versículo 1 al 6. Les voy a invitar a que abran sus Biblias para que sigan con su vista esta lectura. Y dice lo siguiente: y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco, a las sinagogas, para que si hallase algún hombre o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que te conviene hacer. Que el Señor añada una bendición especial a esta su palabra. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar, para dirigirnos a nuestro Dios. Amado Dios, una vez más, Señor, estamos delante de su presencia, agradecidos en primer lugar porque inmerecidamente usted nos ha mirado con amor, con misericordia, oh Dios, y nos ha hecho sus hijos. Gracias, Señor, porque usted nos dio la oportunidad de conocerlo, Señor, y porque nos escogió antes de la fundación del mundo, cada uno de nosotros. Gracias, Padre Santo, porque usted nos ha cuidado en este tiempo de dificultades, Señor, porque usted ha sido con las familias de la iglesia, Señor. Le damos gracias, oh Dios, porque usted siempre está presente en nuestros hogares. Ahora le pido, Señor, de que usted sea el que dirija esta clase, Señor, y que todo lo que hablemos, Señor, sea para honrar y glorificar su nombre. Le agradecemos todas estas cosas por los méritos preciosos de su Hijo Jesús. Amén. Bien, hoy día vamos a, como dije anteriormente, ver lo que nos dice el capítulo 9, del verso 1 al 6, y esto nos habla sobre la conversión del apóstol Pablo, ¿ya? Pero primero vamos a conocer algunos datos sobre él. Y dice que Saulo era de la tribu de Benjamín, y que eh, era ciudadano, a la vez ciudadano romano. En Hechos 16, 37 encontramos eso. Les invito a que vayan revisando su Biblia y buscando los pasajes que vamos a ver en esta mañana. Hechos 16, 37 nos habla de la ciudadanía de el apóstol Pablo. Hechos 16, 37. Nuevamente voy a repetir, Hechos 16, 37, y que dice lo siguiente: entonces Pablo les dijo: azotados públicamente, sin ser condenados, y siendo hombres romanos, nos echaron en la cárcel, y ahora nos echan encubiertamente, no de cierto, sino vengan ellos y sáquennos. Aquí claramente dice Saulo que ellos eran ciudadanos romanos. Entonces Pablo les dijo: azotado, dice, públicamente, sin ser condenado, siendo hombres romanos, nos echaron en la cárcel. No consideraron que Saulo también tenía la ciudadanía romana, y en este caso eran tratados de otra forma. Se dice que Saulo nació alrededor del tiempo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero en Tarso. Eso lo vamos a ver en Hechos 9:11, que dice lo siguiente: y el Señor le dijo: levántate
y ve a la calle que se llama a la derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Claramente el Señor Jesús está diciéndole a Ananías que busque a Saulo, un hombre de Tarso, ¿verdad? Eh, Tarso, dice, era una ciudad importante en la provincia romana de Cilicia, en el Asia Menor. Todos sabemos que el apóstol Pablo eh, fue criado, dice, desde su niñez, alumno del rabino Gamaliel. También fue el que ayudó y educó al padre de Saulo. Una preocupación que tenía este rabino sobre Saulo era por su personalidad. Saulo era muy imponente, por decirlo así, o agresivo para hacer las cosas, o muy eh, apurado en hacer las cosas que él creía que tenía la razón. Entonces era una preocupación de el rabino Gamaliel. Veamos lo que nos dice Hechos 22:3. Hechos 22:3, y que dice lo siguiente. Hechos 22:3. Dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, mas criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, enseñado conforme a la verdad de la ley de la patria, celoso de Dios, como todos vosotros sois hoy. Bien, aquí tenemos que claramente nos queda esto de que Pablo había sido criado bajo los pies de Gamaliel. Pero dice lo siguiente también, que Saulo era miembro de una secta judía, una de las más estrictas que existía en ese tiempo. Y esto eran los fariseos. Pero Dios, sin embargo, tenía otros planes para él, como lo ha tenido para cada uno de nosotros. A veces nosotros tenemos nuestros propios planes, tenemos nuestros propios deseos y queremos tener cosas que a lo mejor no tienen ninguna importancia. Pero Dios tiene planes diferentes para cada uno de nosotros. Muchos de los que integran nuestra iglesia, a lo mejor no nacieron en nuestra iglesia, muchos. Y Dios tenía un plan de traerlo a la iglesia. Y aquí están, sirviendo a Dios y no en el mundo. Lo mismo pasó con el apóstol Pablo. Su plan era perseguir a los cristianos, llevarlos a Jerusalén, castigarlos y llegar incluso con ellos hasta la muerte. Le voy a invitar que volvamos al capítulo 9 de este libro de los Hechos y vamos a ver lo que nos dice el versículo 1 y 2. Que ya dimos lectura a él, pero vamos a volver a repetir estos dos versículos. Y Saulo dice, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él lecha para Damasco a las sinagogas, para que si hallase algún hombre o mujeres de esta secta, los trajese preso a Jerusalén. Lucas describe a Saulo persiguiendo a los creyentes en Jerusalén. Saulo dice que está enceguecido con el deseo de terminar con los seguidores de Cristo. O sea, él solo quería terminar con los que amaban a Jesucristo, con los que habían creído en Jesucristo y con los que eran seguidores de Cristo. Para él eran contrarios a lo que su secta decía. Veamos lo que nos dice Hechos 22, 4 y 5. Dice lo siguiente: que he perseguido este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles hombres y mujeres,
como también el príncipe de los sacerdotes me es testigo, y todos los ancianos, de los cuales también, tomando letras a los hermanos, iba a Damasco para traer presos a Jerusalén, aún a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Ese era su único objetivo de Saulo, llevar a los cristianos y ponerlos en la cárcel en Jerusalén. Se dice que él consintió e incluso aprobó la muerte de algunos creyentes al votar para que tal cosa ocurriera. Aquí mismo en el capítulo 26, de hecho, encontramos lo que él dijo y aprobó. 26, Hechos 26, 10, 11, que dice lo siguiente: lo cual también dice en Jerusalén: y yo encerré en cárceles a muchos de los santos, recibí la potestad de los príncipes, de los sacerdotes, y cuando eran matados, yo di mi voto, yo aprobé, yo estaba de acuerdo en que fuesen muertos y en que fuesen encarcelados. Y muchas veces, castigándolo por todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extrañas. O sea, el apóstol Pablo, bueno, en ese tiempo Saulo, estaba tan entusiasmado, creyendo que él estaba haciendo la voluntad de Dios, creyendo que era un seguidor de Dios en esta situación, haciendo la voluntad de Dios. Saulo, por sus celos y sin darse cuenta, estaba dando cumplimiento a las palabras de Jesús, lo que él había dicho sobre los cristianos a sus discípulos. Vamos a ir a Juan, capítulo 16, y vamos a leer algunos versículos. Y que dice así: Juan 16, Juan 16, versículo 1 al 3, y dice lo siguiente: estas cosas he hablado para que no os escandalicéis. Os echarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os matare pensará que hace servicio a Dios. Y estas cosas os harán porque no conocen al Padre ni a mí. Claramente Jesús había dicho eso, que echarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os matare pensará que hace servicio a Dios. Es exactamente lo que el apóstol lo que Saulo estaba haciendo, echando de la sinagoga a los creyentes, a los seguidores de Jesús, matando a los que seguían a Cristo, porque creía él que lo estaba haciendo muy bien. Y así como él, muchos más de la secta. Pero vamos al versículo 3. Conversión de Saulo en su primera parte. Hechos 9, 3 al 6. Que dice lo siguiente. Vamos, Juan, Hechos 9, 3. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo. Imagínense que usted va caminando, usted va por el camino a una ciudad X y se le resplandece una gran luz. Temblaría de miedo. Pero en este caso dice que esta luz resplandeciente era la gloria de Dios, la gloria de Jesucristo, que hace que Saulo que hace que Pablo quede mudo. Quedó mudo, se impactó al ver esa iluminación, porque era la gloria de Dios que se le había presentado. Sin embargo, dice que los que viajaban con él oyeron la voz del Señor, pero no entendieron las palabras expresadas
porque solo eran para Pablo. En este caso vemos que las cosas de Dios, Dios las hace perfectas. La situación pasó, Pablo cayó, vio esa gran luz, pero sin embargo los que le acompañaban se asustaron, pero no entendieron lo que Dios le estaba diciendo a Pablo, a Saulo. Entonces encontramos que nuestro Dios es maravilloso, que nuestro Dios es lo mejor que ha existido y existirá para nuestras vidas. Jesús, en este caso, se le apareció camino a Damasco a Saulo y le aclaró las cosas. Le dijo que estaba equivocado. Y eso lo encontramos en el versículo 4. Y dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Esta repetición es enfática, que está destinada a producir angustia en el alma, de modo que comprendiera cuán equivocado estaba. Era un llamado de atención. ¿Por qué tú me persigues? ¿Qué te he hecho yo? Para que tú hagas esto con mis hijos, con mis siervos, con mis discípulos. Yo no te he hecho absolutamente nada. Y me persigues. Pero este gran llamado de atención a Saulo se repite, así que Saulo vea sus errores y cuán equivocado estaba siguiendo a los hijos de Dios. A nosotros también se nos puede llamar la atención de esta forma. Es decir, ¿por qué, Juan, no lees la Biblia? ¿Por qué, Daniel, tú no lees la Biblia? ¿O por qué David no lee la Biblia? ¿Por qué no haces mi voluntad? ¿Por qué no conversas conmigo? ¿Cuáles son tus ideas? ¿Qué piensas de mí? ¿Verdad? Sin embargo, Pablo se arrepiente una vez que Dios le explica claramente lo que quería de él. Saulo le dice en el versículo 5, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Esta pregunta dice constituye un reconocimiento de la deidad. Él supo que se trataba de Dios. Él se dio cuenta que Dios le estaba hablando. Pero nuevamente Jesucristo le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. A quien tú persigues. La verdad de esta situación le llegó al alma, a lo más profundo de su alma. Aquí el Evangelio pasa a ser positivo. Él toma las palabras de Jesús y lo hace suyo. Saulo conocía muy bien esta situación del Evangelio, pues ya lo había conversado con Esteban. En este mismo versículo dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aguijón es una vara puntiaguda y cortante. Dar coces contra el aguijón es igual a resistirse inútilmente y lastimarse más. ¿Cuántas veces nosotros nos resistimos a obedecer la palabra de Dios, a hacer la voluntad, a seguir el camino correcto que nos ha indicado nuestro Dios? Sin embargo, como Saulo, no lo tomamos en cuenta. Pero la resistencia de Saulo quedó aplastada en aquel instante y su corazón se desgarró al darse cuenta que estaba yendo contra el Salvador del mundo. Así como Saulo, hoy llamado el gran apóstol Pablo, nosotros también muchas veces equivocamos el camino y no hacemos la voluntad de Dios. No damos un buen servicio a nuestro Dios. Filipenses 3, 4 al 11 describe el cambio de mentalidad ocurrido en ese momento. Describe
ese cambio que el apóstol Pablo tuvo en ese momento. Aquí sí hay un cambio radical y pone en primer lugar las cosas espirituales considerando las demás como estiércol. El apóstol o Saulo se da cuenta que todo esto es pasajero, que todo lo que tiene alrededor, que todo lo que es materialismo, que todo lo que es cosas que no tienen valor son estiércol, son cosas que no valen absolutamente nada. Sin embargo, este gran apóstol se dio cuenta, una vez que Jesús le habló, que su camino estaba errado y que no estaba haciendo la voluntad de Dios y que lo que estaba haciendo era ir contra Dios, contra sus discípulos, contra la obra de Dios y contra el Evangelio de Dios. No estaba permitiendo que la palabra del Señor llegase a muchos hombres y mujeres y niños. Muchas veces nosotros también nos negamos, nos resistimos, pero inútilmente, al llamado de Dios a servirle. Nos negamos a servirle. El apóstol considera las cosas que para él eran ganancia, no son absolutamente importantes, y las mira como perdidas por el amor de Cristo. Cosas, como dije anteriormente, sin valor, las mira como perdidas. La sinceridad del apóstol Pablo en su conversión se hizo evidente al instante. Inmediatamente, el apóstol Pablo entregó su vida a Jesucristo. La rendición de Saulo dice que fue total, sometiéndose humildemente a la voluntad del Señor, al cual había odiado. Había odiado a Jesucristo, pero entregó su vida a Él, sinceramente, no por emoción, sino entregó su vida sinceramente a Él para dar un servicio a su obra. Dios abatió a Saulo llevándolo al punto de una total consagración. De la ceniza de la angustia se levanta el hombre más útil y noble que alguna vez la Iglesia haya convocado. El apóstol Pablo escribió 14 cartas, 4 cartas desde la cárcel. Un hombre que cambió su vida totalmente, se rindió a Dios, se humilló, se entregó enteramente, no puso condiciones. Él se dedicó a evangelizar. Incluso lo hizo desde la cárcel, escribiendo 4 cartas: Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón. Con la incomodidad de la cárcel, con la situación compleja en la cárcel que él estaba viviendo, sin embargo, el amor de Dios jamás cambió. Fue perseguido en primer lugar por los judíos, porque no le creían que realmente él se había convertido. Pero él no miró eso, sino que puso en su corazón a Cristo. Él puso como objetivo principal servir a Jesucristo, servir a este hermoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Dios finalmente nos muestra su poder de cómo puede cambiar al hombre que lleva en su corazón la soberbia, y pasarlo a ser un hombre sumiso a través de su santo evangelio. Es lo que hizo con el apóstol Pablo, es lo que ha hecho con cada uno de nosotros. Muchas veces somos altivos, somos soberbios, creemos tener la razón, pero sin embargo, siempre Dios va a tener la razón, y no nosotros. Siempre nosotros debemos esperar que Dios haga la voluntad en nuestras vidas. La conversión de Pablo nos invita a reflexionar sobre nuestras vidas, a veces muy equivocadas, en el servicio a nuestro Dios, haciendo nuestra propia voluntad. Nos hace ver que todo es pasajero y que lo más importante es poner a Dios en primer lugar.
Pongamos a Dios en primer lugar. Pongamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vista y sigámosle a Él y sirvámosle y hagamos su obra en lo mínimo, como lo hizo el apóstol Pablo, uno de los más hombres que Dios ha escogido para su servicio. Dios le bendiga en esta mañana a cada uno de nosotros. Esperamos que nuevamente el próximo domingo podamos vernos nuevamente a través de estos medios que son la tecnología. ¿Qué es la tecnología? Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Amado Dios, una vez más, Señor, estoy delante de su presencia para darle gracias a Dios porque hemos estudiado un poquito más de su palabra. Hemos conocido en parte la vida del apóstol Pablo. Hemos conocido la vida de este gran hombre que estuvo al servicio tuyo. Padre Santo, le agradecemos a Dios porque usted nos ha bendecido con la salud, con la vida, porque nos ha cuidado, Señor. Pero ahora le ruego por todos aquellos que están sufriendo dificultades de salud, hermanos nuestros, Señor, que lo están pasando mal. Le ruego por ellos, Señor. Le ruego a usted también, oh Dios, perdone nuestros pecados y nos haga hijos más fieles a usted, mejores siervos. Se lo agradezco todo por los medios preciosos de su Hijo Jesús.